Buenos días, buenas tardes y buenas noches, queridos fanáticos del FC Bayern München en toda Hispanoamérica. Aquí estamos en el regreso de Soy Bávaro Podcast, como es habitual, en una instancia muy importante previa a la disputa de un título. Normalmente hacemos este tipo de iniciativas, este tipo de análisis bastante exhaustivo sobre la actualidad del FC Bayern antes de un encuentro importante en cualquiera de las competiciones que dispute, en este caso, la estrella del sur, el FC Bayern München. Y bueno, quiero dar una nota breve antes de arrancar. Este es un podcast que arrancó aproximadamente hacia el año 2021, finales del 2021, en el cual estuve haciendo contenido de forma permanente en el 2022, 2023, 24 y hace unos meses tuve que parar por unos temas profesionales que me impedían generar contenido de forma periódica en este espacio, pero mi propósito a partir de este momento es generar contenido periódico, quizás no tan extenso, un poco más concreto, pero nuevamente examinando, abordando toda la actualidad de este club que tanto amamos, el FC Bayern München, y también de la selección de Alemania. Y como es habitual en este tipo de podcast en Soy Bávaro, contamos con su invitado de confianza, Camilo Fuentes de FC Bayern Colombia. Bienvenido de nuevo, Camilo, aquí a Soy Bávaro Podcast. Hola Ale, muy buenas noches. Muy contento de volver a este espacio. Ha pasado mucho durante los últimos meses en lo que tú llamas la Bayersfera y hay bastante por qué comentar. Entonces, muchas gracias de nuevo por el espacio y vamos con toda. Claro que sí, vamos con toda. Y también otra de las personas que más ha aparecido en este espacio, siempre brindándonos sus puntos de vista muy interesantes y muy acertados, John Dederle de Mia San Rotbaisk. John, bienvenido a Soy Bávaro Podcast. Hola Ale, hola a todos, feliz noche. Estamos nuevamente por aquí retomando labores y como siempre pues muy contentos de estar aquí en este espacio hablando de este club que amamos tanto. Claro que sí. Y también como el que es caballero repite, Fabio Montoya, también de FC Bayern Colombia. Fabio, bienvenido a este regreso de Soy Bávaro Podcast. Buenas noches, Alejandro. Buenas noches, muchachos. Feliz de volver de estas largas vacaciones de verano y con ganas de hacer todos esos podcasts de nuestro equipo que amamos. Claro que sí, parcero, con muchas ganas de que analicemos la actualidad de este club que tanto amamos, estos colores que tanto nos hacen sentirnos identificados y que es un equipo que sin lugar a dudas, más allá de sus altas y sus bajas, nos hace gozar, a veces sufrir mucho, pero sobre todo estar muy atentos de la actualidad de las diversas competiciones que ha disfrutado. El último podcast que yo publiqué en este espacio en YouTube hacía referencia a la consecución de la Bundesliga, al título que obtuvimos en el pasado mes de mayo, un título que se obtuvo y pues en su momento hice el análisis, les recomiendo si lo quieren ver, en donde lo hice desde el punto de vista numérico. Creo que fue una muy buena campaña de los dirigidos por Vincent Kompany en la máxima división del fútbol alemán y dejaba entrever mi breve análisis y, por qué no decirlo, perspectivas de lo que sería el Mundial de Clubes, la competición de la cual tuvimos la oportunidad de hacer parte con el FC Bayern a mediados de este año, competición en la que el conjunto bávaro llegó hasta la instancia de cuartos de final, una derrota 2-0 ante el Paris Saint-Germain, el vigente campeón de Europa. Camilo, ¿cuál es tu balance de este Mundial de Clubes y cómo has visto estos encuentros de pretemporada de estos días? Bueno, Ale, siento que el Mundial de Clubes fue como bastantes emociones, ¿no? Pues tuvimos los últimos partidos de Müller en el equipo, también Company estuvo probando con ciertos juveniles en los primeros partidos, pero también siento que hubo como oportunidades que se desperdiciaron y el equipo también se confió, ¿no? O sea, hablando hipotéticamente, si no hubiésemos perdido con el Benfica por estar con suplentes, tal vez el camino del Bayern hubiese sido mucho más fácil y hubiese llegado a la final, como le resultó ocurriendo al Chelsea, resultó ganando. Pero en sí, pues fue interesante ver pues, lo que quiso plantear Company. Igualmente el Mundial de Clubes también fue gran parte como esta especie de pretemporada.
fue interesante ver la dupla de Upamecano Ta y pues igual hay muchas vainas que todavía toca ajustar dentro del equipo, pero pues fue un balance positivo. Lamentablemente en el Mundial de Clubes también vimos la lesión de Musiala y por ejemplo cuando enfrentamos a un rival como el Paris Saint-Germain, hubo con qué ganarlo, pero el equipo no le costó reaccionar y pues fue una derrota muy decepcionante, ¿no? Perder teniendo mayoría numérica en cancha y demás y no poder reaccionar y luego llegó el 2-0, eso fue muy lamentable. Pero bueno, ya hay que centrarse en lo que es la temporada 25-26 y pues se empieza todo esto ahorita con la Supercopa con Stuttgart. Claro que sí. Hay algo muy interesante que comentabas, Camilo, respecto a que podríamos decir que parte de la pretemporada se jugó hace un mes y medio en los Estados Unidos, en esta gesta, en este Mundial de Clubes. John, ¿cuál es tu balance de la participación del club en el Mundial de Clubes? ¿Crees que perfectamente el conjunto bávaro pudo haber aspirado al título? ¿Y cómo has visto estos últimos partidos de pretemporada? Ale, pues digamos que cuando nos estuvimos reuniendo para ver estos partidos del Mundial de Clubes, pues digamos que yo siempre dije que pues para mí el Bayern pues es, inclusive con esta plantilla actual y con los pobres desempeños que muestran algunos jugadores, a mí me parece que es uno de los mejores equipos del mundo estadísticamente hablando. Y sí, pues también, como lo decía Camilo, se perdieron oportunidades. Muchos dirán que si le hubiéramos ganado al Benfica en la fase de grupos, seguramente hubiéramos tenido un camino más fácil a la final. Pero también ahí como lo vimos en el torneo, pues ningún equipo se podía subestimar. O sea, ahí vimos muchos bacatazos ahí durante ese torneo. Y al final de cuentas, pues la eliminación contra el Paris Saint-Germain se dio más fue por la lesión tan horrible de Musiala que por algún dominio que haya tenido el Paris Saint-Germain en la cancha. Sí, de todas formas me impresionó mucho ese día del partido contra el Paris Saint-Germain, una actitud muy derrotista que llevaban muchos hinchas, o sea, ya nos daban por eliminados antes de jugar ese partido. Una lástima eso, ¿no? Pero bueno. Y pues en cuanto a los amistosos, sí me pareció que fueron positivos. Vi que Company intentó variar mucho la alineación, integrando a los jugadores nuevos y a los jóvenes ahorita en estos 3 partidos en este mes. Veo que Company sigue priorizando el juego por las bandas, pero sí vi que hay un mayor dominio del balón, mucho más compactos en las líneas, tratando de evitar esos contragolpes que nos han hecho tanto daño en los últimos años. Pero en cambio sí veo todavía algo negativo ahí en la parte de la definición, que eso sí lo vimos en el Mundial de Clubes y ahorita en los amistosos también, que son muchas opciones de gol desperdiciadas, que yo espero que ojalá los jugadores sigan trabajando mejorar esa parte del juego y si logramos meter 2 o 3 de las 10 ocasiones de gol que estamos generando por partido, yo creo que el equipo va a tener mucho menos de qué preocuparse de cara a esta nueva temporada. Yo estoy muy de acuerdo contigo, John, y antes de darle la palabra a Fabio, de hecho, bueno, pues en ese momento yo no tenía activo el podcast, pero sí se lo comentaba a amigos y a gente cercana que seguía viendo el problema de la falta de pegada, que es una expresión que utilicé mucho, sobre todo en la última temporada, es decir, un equipo dominante con el balón, dominante con volumen de juego, pero que le faltaba sacar esas diferencias en el marcador. Creo que eso lo vimos principalmente y es un partido que me dolió. Bueno, de hecho en 3 partidos contra Boca, para mí el primer tiempo y con todo el respeto por los hinchas bosteros, era un primer tiempo en donde debimos haber sacado 2 o 3 goles de diferencia tranquilamente. El equipo las fabricó y tuvo para haber sacado
esa diferencia en aquel cotejo contra el equipo argentino, contra Benfica, un segundo tiempo en donde el dominio fue absoluto del FC Bayern y que no se pudo materializar, en este caso en el marcador, y contra el PSG un poco más de lo mismo, sumando a lo que decía John, quizás el impacto psicológico por la lesión tan fuerte de Yamal Musiala, y hay que decirlo, claramente uno de los grandes símbolos y referentes de este equipo y creo que desde luego eso afectó. Obviamente no son excusas, no estamos aquí sacando paraguas, ni estamos diciendo que el PSG no haya merecido tener la victoria, pero claramente sí incidió, fue una de esas acciones que incide en el terreno de juego. Y respecto a los amistosos, a mí me gustó mucho el performance del equipo ante el Tottenham, lo vi sólido, lo vi muy solvente. Aparte de eso, el marcador lo dice todo contra el Grasshopper, que fue el encuentro que disputamos hace un par de días. Creo que, en mi humilde opinión, y espero no equivocarme, el equipo se guardó un poco, teniendo en cuenta que el sábado hay que echarle la carne en el asador para ganar la Supercopa. Hay que disputar todo, hay que ir por todo y creo que el equipo jugó un poco frenado, o sea, suscitó volumen de juego sin mucha pegada, cosa que me preocupa y que luego analizaremos con ustedes, pero siento que tuvo mucho ese peso de guardar piernas y guardar intensidad para el sábado. Fabio, ¿tú cómo viste, cómo viviste el Mundial de Clubes por parte del FC Bayern y cuál es tu balance de estos amistosos de pretemporada? Alejo, teníamos muchas expectativas en cuanto al desempeño del equipo en el Mundial de Clubes. Company, cómo iba a manejar la plantilla con los nuevos refuerzos que fueron TAT. Y pues se vio un equipo como el de la Bundesliga. Por momentos brillaba, por otros momentos se apagaba, con deficiencias para crear juego, ingresar al área y anotar, y deficiencias pues en la defensa. Tanto que siempre nos marcaron goles en todos los partidos, menos en el de la Auckland, pues que fue la goleada. Como siempre, el Bayern temeroso de patear, como dices, desde afuera. No entiendo cuál es la estrategia de Company de solamente llegar con las bandas y casi siempre a punto de penalti y marcar los goles. Exactamente, casi que goles al estilo pase de la muerte, es decir, que un jugador se abra por la banda, la pase en diagonal hacia atrás y que Kane o alguien defina. Sobre eso que dices, Fabio, y no por interrumpirte, y discúlpame por eso, fíjate en el partido contra Flamengo, el golazo de León Goretzka, desde fuera del área, bastante lejos, lo cual refrenda que tenemos gente que le sabe pegar de afuera, que es algo que creo que todos hemos defendido. Goretzka le pega muy bien de afuera, Joshua ni se diga, Kimmich. Creo que sumamos una nueva arma interesante en ese ámbito, Luis Díaz, el mismo Michael Olise, Harry Kane, es decir, tenemos gente que tiene técnica y tiene la capacidad, pero me imagino que es también una visión de juego eso que tú señalas, que no se le pega desde afuera. Parece que como que estuviera prohibido pegarle desde afuera, no ensayar desde afuera, y pues es extraño porque el Bayern hace muchos años no era así, por eso lo llamaban la planadora alemana, sobre todas partes hacía goles. Y veo un problema que pues que nos volvimos otra vez dependientes de Musiala. No tenemos otro jugador que internamente desequilibre y pueda ingresar driblando el balón. Tenemos ya ahora a Luis Díaz y a Olis que lo hacen muy bien en las bandas, pero se perdió después de la lesión de Musiala. En los partidos contra el Lyon, que nos fue también difícil llegar, y ahora contra el Grasshopper en gran parte pues después de la segunda mitad del segundo tiempo que no había un jugador que llevara el balón y fuera desequilibrante. Adentrándome un poquito más, creo que, pues no sé si hablaremos más tarde, me gustó ese tridente que fue contra el Tottenham, Luis Díaz, Coman y Olis. Me parece que es un tridente bueno y no sé ahora con la salida de Coman cómo ir a hacer. Eso que comentas muy interesante, chicos, Fabio, en este caso. Y bueno, quiero sumar aquí a la transmisión a un gran conocido aquí de Soy Bávaro Podcast,
un hermano bávaro de corazón, Harold Kiefer. Harold, bienvenido a Soy Bávaro Podcast, parce. Buenas noches, Alejo, ¿cómo van? Parce, qué pena ahí la demora, estaba un poquito ocupado, apenas me vine a desocupar. Encantado de estar por acá con ustedes, hace días no estaba y bueno, parce, espero colocarme al día ahí con los temas para opinar. Claro que sí, compadre. Estábamos hablando de un balance general de lo que fue el Mundial de Clubes para el equipo y estos amistosos pretemporada. ¿Qué balance puedes hacer al respecto? Bueno, del Mundial de Clubes, la verdad me pareció un Bayern bastante flojo en algunos partidos, sobre todo con Boca, me pareció que era un equipo muy frío, no me gustó cómo jugó con Benfica, también la mayor parte del partido estuvo bastante flojo. La verdad, yo siento que el equipo estaba como experimentando en el Mundial de Clubes, no los vi tan fuertes, la verdad, pero bueno, digamos que sirvió como fogueo, por así decirlo, aunque es un torneo importante y que buscar ganarlo, pero también se sabía que el Bayern no estaba para ganarlo aún. Y en los amistosos, el partido contra Tottenham pues estuvo bien. Acabo de escuchar al compañero John decir que le había gustado el tridente de Coman, Olise y Luis Díaz. A mí también me pareció Fabio, que... Fabio, nos dijo Fabio. Sí. Fabio, perdón, sí. Me pareció también que jugó bien ese tridente. No sé si al fin se cayó lo de Coman, ojalá, o espero que se quede. Y el partido contra el Grasshopper, la verdad, jugaron mejor los chicos que los titulares. Los titulares entraron a pechearla como contra Boca, o sea, jugaron como sin ganas, como si no les interesara el partido, la verdad. Entonces, la verdad me gustó el partido el primer tiempo, el segundo tiempo fue muy flojo. Como con freno de mano, de acuerdo con Harold, me llamó mucho la atención ese chico Chávez, no lo conocía, muy interesante ese canterano, y Carl creo que es un jugador que puede dar mucho de qué hablar. En el siguiente tema que nos aglutina en esta noche, señores, bueno, tenemos una imagen que habla más que mil palabras. Por un lado, la contratación rutilante de nuestro compatriota Luis Díaz, hay que decirlo que es particular. Este podcast no estaba, o más bien yo no publicaba contenido, no publicó contenido más bien, en el momento en el que James Rodríguez, también compatriota nuestro, estuvo en el club. Y bueno, en esta oportunidad se suma, podríamos decirlo, que el futbolista colombiano con mayor vitrina internacional en los últimos 5 años, que es Luis Díaz, este guajiro, quien tuvo la oportunidad de tener un paso importante en el Liverpool, un gran emblema no solamente de la selección Colombia, sino del fútbol sudamericano. Y al lado de él, algo que, pues de hecho, nos dejaba entrever Harold hace unos momentos, y de hecho quiero que, si alguno de ustedes me puede confirmar, la muy posible salida de Kingsley Coman del club, que es algo que particularmente me ha sorprendido negativamente, porque creo que al menos, y tomando un poco la vocería, aunque desde luego ahorita le pido la opinión a cada uno de ustedes, creo que para nosotros es una pieza importante dentro del club, no solamente porque es el artífice del gol de la última Champions que obtuvimos en Lisboa ante el Paris Saint-Germain temporada 2020, sino que es un jugador que brinda opciones y brinda alternativas al equipo. John, ¿tú cómo ves esta contratación de Luis Díaz? ¿Consideras que es necesario, o como se habla en algún sector de la Bayernsfera, hubiese sido bueno optar quizás por un extremo un poco más joven y un poco más económico? ¿Y cómo ves la posible salida de Coman? Bueno, pues a mí me parece que Lucho, yo diría que Lucho es un jugador que está hecho para este sistema táctico de Company. Es un jugador que le brinda mucho más peligro por las bandas, tiene mucho más sacrificio en defensa, un jugador con mucho más trabajo, mucho más sacrificio que lo que teníamos con Sané. Eh, sí, lo único que de pronto, sí, el asterisco ahí en todo este negocio fueron los costos involucrados, pero es que uno se pone a mirar las cifras que se han manejado en todo este mercado con unos jugadores con una producción peor o parecida a la de Lucho y pues yo digo, pues creo que la sacamos fue barata.
Y bueno, pues digamos que, claro, también habían unas opciones más económicas, tal vez más jóvenes, pero como lo dije antes, eh, eh, creo que ninguno está tan, digamos, ninguno está tan normado a ese sistema táctico de Company. Es que no más, o sea, no más ya en el primer partido, en el segundo tiempo cuando entró Lucho, ya lo vimos totalmente integrado al equipo como si llevara, no sé, una temporada ya jugando aquí. Entonces sí, o sea, es un esquema táctico que se le facilita y que es que digamos que él está acostumbrado a jugar de esa forma. Entonces creo que ese era eso era lo que querían con este negocio con Lucho, un jugador que le traiga un impacto instantáneo al equipo, no que sea una posible potencia o que toque sacarle esa potencia durante la temporada. Entonces me pareció muy bueno el negocio de Lucho y pues yo por lo menos como colombiano, siempre que llega un colombiano al Bayern me parece buenísimo porque pues aquí ya sabemos que aquí no hay como mucha vitrina del fútbol alemán y pues eso va a hacer que por lo menos mientras que estén en el equipo se abra un poquito esa vitrina. Y por el lado de Coman, pues yo hasta ahora todo lo que he escuchado son rumores, nada confirmado, ¿no? Pero yo sí, pues, digamos, yo sí pienso que si llegamos a sacar una buena entrada de euros ahí por él, esa sería la mejor solución para el club y para él como jugador, ¿no? Además, yo creo que, bueno, creo que hay dos cosas que hay que validar, que hay que tener en cuenta aquí, y es que siempre que hemos vendido jugadores, digamos que no podemos decir de un jugador que hayamos vendido y que uno diga, Haber vendido este jugador nos hizo un peor equipo, digamos. Y también o el club está en la tarea de restaurar toda la estructura salarial del club, ¿no? Pues ese trabajo les va a costar este y el próximo verano. Entonces, hacer esta venta ahorita va a contribuir a esa meta. El problema sí va a ser reemplazarlo, pues eso sí puede ser más costoso al final de cuentas. Y yo creo que es poco realista afrontar las tres competiciones con canteranos, pues por mucho que lo queramos, pero la verdad es muy poco realista. Entonces, creo que ese va a ser el verdadero problema de este negocio si se llega a dar. Claro, quiero aprovechar que Harold está ahí conectado. Harold, tu visión del fichaje de Luis Díaz, ¿acierto o desacierto? ¿Hubieses fichado al Guajiro o hubieses optado por otra opción? ¿Y qué opinas de la posible salida de Coman? Pues yo pienso que el fichaje de Lucho es un acierto, pero Lucho tiene que subir un poco el nivel, la verdad, contra el Grasshopper lo vi muy ansioso, lo vi muy impreciso, sobre todo en la definición. Es un jugador que, que tiene buena técnica, pero siento que en el momento de la definición falla mucho, ¿sí? Y estando mano a mano no puede errar dos, tres opciones claras. Entonces pienso que tienen que trabajar mucho en cuanto a la definición. Pero por lo demás me parece que es un buen fichaje, tiene mucho para aportarle al Bayern, ¿no? ¿Y qué opino de la posible salida de Coman? Pues la verdad me parece un desacierto, y más por esa cifra, o sea, son 30 millones, un equipo árabe perfectamente puede pagar el triple de eso. Entonces siento que la verdad no lo deberían dejar ir, y mucho menos por tan poco dinero. Pienso que el Bayern debería retener a Coman eh, esta temporada al menos. El que sí debería para mí salir, yo creo que ya ha tenido mucha oportunidad y nunca ha mostrado pues un buen rendimiento, es Serge Gnabry. Gnabry, la verdad, yo lo veo muy flojo para el equipo, y pues ese es el que debería salir. Coman debería jugar con Olise y con Lucho Díaz detrás de Kane.
Me parece que ese sería el equipo ideal. Interesante como siempre tu visión. Camilo, ¿acierto o desacierto la llegada de Luis Díaz y tú reemplazarías en caso de que vendiéramos a Coman con algún fichaje o crees que tenemos canteranos para suplir esta posible salida? Bueno, Ale, yo lo veo como un acierto en el tema de que pues, las últimas temporadas estuvimos sufriendo mucho con el tema de los extremos, pues Olise fue alguien que se logró posicionar muy bien y pues ahorita yo creo que Lucho Díaz es como un gran recambio. Pasamos de un upgrade, ¿no? Pasar de Leroy Sané a Lucho Díaz es algo muy bueno y yo pues me atrevo a decir que si Lucho Díaz logra manejarse bien y tiene una buena mentalidad y se sabe asesorar bien, puede llegar a entrar en un top 3 de los mejores colombianos en Europa, donde yo pondría a Juan Cuadrado y a Iván Ramiro Córdoba, ¿no? En ese tema. Aparte, pues Lucho Díaz también, pues fue alguien que tuvo muchos aspectos con Klopp, y eso también es bueno, y habla también muy bien de él. Y aparte de eso, pues también está el tema que yo siento que tanto la directiva como Company están nutriendo mucho al equipo de esos tipos de perfiles de la Premier League. Entonces siento que con lo que es un Olise y con un Harry Kane se va a entender muy bien. Y es como lo que se está perfilando ahorita en el ataque. Obviamente todavía falta el tema de cubrir el espacio de 10 con lo que pasó con Musiala. Pero pues bueno, esas son vainas del mercado y que esperemos que llegue alguien, ¿no? Y por otro lado, con el tema de Coman, pues yo creo que nadie quiere que salga pues Coman, porque pues bueno, aunque en todas las temporadas siempre ha tenido lesiones, es como su talón de Aquiles. Coman siempre ha sido alguien que ha rendido muchos de la 2015-16, fue un jugador importante para lograr el título en 2020 de la Champions y pues de los extremos que hemos tenido recurrentemente en los últimos años, ha sido el que más ha rendido. Obviamente, pues ha sonado el tema del Here We Go de Fabricio Romano, que eso pues es casi medio mortal, pero lo que ha sonado en los últimos días es que Freud sigue negociando porque pues 33 millones parece ser que es muy poco, ¿no? Si se llega a caer el fichaje, pues sería buenísimo, pero si no, pues el equipo tiene que reforzarse. Por ejemplo, sería muy bueno apostar ahorita por los canteranos, por ejemplo, este pelado Carr se me ha hecho muy bueno y Bishop creo que también puede jugar en esa posición, pero pues claro, si se puede traer a alguien que dé más garantías más que una proyección, pues que sea bienvenido. Como siempre, muy, muy interesante analizarlo desde el punto de vista de la perspectiva de que Carlo o un posible Bishop pudiesen suplir esta eventual salida de Kingsley Coman. Reiteramos, no hay nada oficial, pero sí hay rumores muy fuertes. Fabio, ¿tú cómo ves la llegada de nuestro compatriota Lucho Díaz al equipo? Como dice Camilo, un upgrade, una mejora y la posible salida de Coman. ¿Cómo ves este panorama, Fabio? Pues la llegada de Luis Díaz me parece acertada, ¿cierto? Como hablaba ahorita John, creo que sí estuvo muy por encima del mercado el valor, pero Lucho nos puede aportar bastante por la banda, que se equilibra bastante, tiene una muy buena visión de juego en el frente de ataque y qué tal sea arriesgado y le pegue desde afuera, porque tiene muy buena pegada. Estamos acostumbrados a que haga ese recorte hacia adentro y le pegue, y pues casi todas las jugadas finalizaban en gol. Bueno por un colombiano y que el mundo Bayer gire y mire hacia Colombia sería muy bueno, tanto para la hinchada. Y en el caso de Coman me parece desafortunado que se dé esa venta, si se llega a dar. Creo que el equipo como tal ha sido muy injusto con Coman, porque Coman siempre ha estado por encima de Nauri y Sané. Siempre estuvo por encima y siempre era relegado a la banca. Creo que este iba a ser su temporada cuando se dio la venta de Sané, la salida de Sané. Pensé que Coman iba a ser un titular indiscutible y pues es extraña que ya en este momento es esta oferta y a puertas de salir. Si sale, esperemos, como han dicho todos, por un valor más alto y
y tenemos que 15 días para, para el cierre del mercado y traer otro extremo. Sobre esto que ustedes han comentado, señores, pues bueno, me sumo, sin querer sonar repetitivo, creo que Luis Díaz es un acierto, no por quedar bien. Esto que voy a comentar, siempre es un jugador que me gustó, me pareció muy desequilibrante, con mucho desparpajo, buena técnica, buena visión, buena mentalidad, al menos en la mayor parte de sus clubes. Creo que ha madurado en el Liverpool, se ha acostumbrado a lo que es la alta exigencia europea y sobre todo físicamente me parece que es un jugador que responde y entiende muy bien lo que son las obligaciones ofensivas y defensivas. A mí el único paréntesis, y era algo que, pues, bueno, lo comentaba a nivel interno y ahora se lo comparto a ustedes y a los oyentes del podcast, nunca me ha gustado Luis Díaz en el ítem de definición. Espero de todo cariño que el hombre trabaje en esto porque condiciones tiene y le sobran, pero sí es importante, y ahí me suma lo que decía Harold, que él trabaje en esto porque si bien necesitamos desequilibrio y necesitamos asistencias por las bandas, que es muy necesario en este estilo de juego, en el esquema que usamos con Vincent Company, también necesitamos gol. Y lo de Grasshopper no es algo aislado. También Lucho solía tener ese tipo de fallos mano a mano con el Liverpool, con la selección Colombia un poco menos, pero también. Entonces espero que por el bien de él y desde luego por el bien del equipo mejore en el ítem de la definición y bueno, la posible salida de Coman me jode mucho. Es uno de mis jugadores fetiche también del equipo, no solo por la Champions que nos dio, siempre consideré que era un tipo perfil bajo, que rendía mucho, incluso yo recuerdo verlo alternando cuando ya estaban en sus estertores, perdón, Robben y Ribery, y Coman siempre era un tipo que entraba y revolucionaba y aportaba desborde, intensidad y goles y me jodería mucho que lo dejaran ir, sobre todo por una cifra regalada. Espero que no sea así. Quiero hacer una breve ronda antes de pasar a la siguiente pregunta. Para todos, arrancando por Harold, ¿qué opinas de la llegada de Jonathan del Leverkusen al equipo? ¿Crees que podría ser un titular, defensa titular fijo en esta temporada o lo ves alternando más, Harold? Alejo, pues la verdad, la llegada de Jonathan Tag no es que me parezca pues el super fichaje o el super refuerzo para el equipo. La verdad, él no ha estado a la altura, digamos, los últimos años como para estar en un club como el Bayern. Y más sabiendo que el Bayern ha tenido tantas falencias en defensa. Siento que el equipo le faltó reforzarse, reforzarse mejor en esa posición, ¿cierto? Ahorita como lo estoy viendo, pues creo que va a ser titular, porque pues si llegó, supongo que es un pedido del técnico, los directivos, entonces creo que va a ser titular. Aparte que tampoco hay, pues, digamos, jugadores de renombre y de buena calidad y digamos que los que mejor estaban en defensa los dejaron increíble. Entonces me parece bastante extraño el manejo que le han dado a la defensa, los directivos, en desaciertos, pienso yo. Lo del japonés Ito llegó prácticamente que lesionado. Upamecano ha estado en un nivel bajo en los últimos años. Minje, desde que llegó, no ha mostrado solidez. Entonces, la verdad, creo que va a jugar de titular, pero me deja muchas dudas porque yo lo veo como un perfil muy parecido al de Upamecano. Y pues con Upamecano ir atrás, siento que sería más un peligro que una fortaleza. Comprendo, Harold. John, ¿tú cómo ves la llegada de Jonathan Tah? ¿Tú crees que se va a afianzar como titular en esta presente temporada? Sí, definitivamente, inclusive pues si le creemos a los rumores que suenan, también por ahí está sonando fuerte la salida de Kim del equipo. Entonces, sí, yo creo que a él lo trajeron específicamente para hacer dupla con Upamecano. Eh, sí, por lo menos durante el Mundial de Clubes lo vi un poco
quedado, no tiene la velocidad para recuperarse de un contragolpe como de pronto la puede tener Upamecano, y eso él lo tiene que compensar es con ese tema de medir los tiempos, ¿no? Medir tiempos y espacios. Lo vi mejor en estos partidos de pretemporada, pero pues lo mismo, son partidos de pretemporada. Habrá que ver ya el sábado cuando arranque la seriedad, a ver cómo lo vemos. Vamos a ver, vamos a ver. Yo no quiero hablar ni muy positivamente ni muy negativamente de un jugador que apenas lleva un par de meses aquí en el equipo. Como siempre, muy, muy oportuna tu visión, John. Fabio, Jonathan Tah, ¿lo ves como un titular que brinde alguna garantía en la saga del Bayern? Alejo, pues Tag llegó a ser titular, eso creo que no está en discusión. Él llegó por encima del rendimiento de Min Jae, pero creo que el Bayern pudo haber mirado hacia otros defensas, hacia otros lugares. Desafortunadamente en los últimos años no hemos tenido buenas contrataciones en defensa y es una falla que temporada tras temporada venimos comentando. Creo que, como dice John, hay que esperar, ya lo hemos visto mucho tiempo en el Leverkusen y tenía partidos muy buenos, partidos no tan buenos, y en esa pretemporada pues no estuvo a su 100%. Esperemos que nos dice a través de los partidos cómo se comporta su rendimiento. Y Camilo, ¿qué opinas de la llegada de Ta al conjunto bávaro? Pues sale en su momento, yo sí fui un detractor de Ta, pues a mí me parece un jugador muy lento, lo he sufrido bastante al verlo con la selección de Alemania, pero siento que, por ejemplo, en los últimos dos amistosos ha mostrado como una mejor faceta y se ha acompañado bien de Upamecano. Igual hay que tener en cuenta que de la saga central a Upamecano nadie lo va a sacar, entonces a mí me gustaría más que haya como otro jugador que le dé más garantía a Dayot, ¿no? El problema de Tascas lo siento que es muy lento, pero pues puede que veamos como una mejor versión de él. Pero si a mí me ponen a escoger, iría en estos momentos mejor por un Stanisic o quién sabe si de pronto si sale Minjae que llegue otro central. Siempre interesante analizar esa perspectiva. Señores, se nos vienen cuatro objetivos, cuatro torneos o cuatro posibles campeonatos a disputar en esta temporada. Por un lado, la Supercopa, que jugaremos el próximo sábado ante el Stuttgart. Desde luego, la habitual Pokal y la Bundesliga en Alemania y la Champions, que es como dirían la niña mimada, el trofeo que todos queremos, pues por el prestigio que eso le brinda al club. De estos cuatro objetivos, Harold, ¿tú cuáles ves factibles para que el Bayern obtenga en esta temporada 25-26? Pues siendo objetivo, ahorita pues la Supercopa que va a jugar en unos días, eh, y la Bundesliga y la Pokal. Pues veo esos tres títulos pues muy factibles, ¿cierto? Porque la verdad siento que no hay como un rival fuerte ahorita. Se desarmó el Leverkusen, el Dortmund no lo veo tan fuerte, pues quizás sorprenda, pero no lo veo tan fuerte. Entonces, los títulos domésticos los veo muy factibles. Para la Champions, pues no puedo decir que le vaya a ir mal, pero pues tampoco lo veo ahorita mismo como uno de los favoritos. Te tocará ir viendo cómo se va dando todo en la temporada, cómo se va desarrollando el torneo, pero siento que ahorita hay equipos más fuertes que el Bayern para pelear el trofeo más importante de Europa. ¿Qué más puedo decir del equipo con proyección a la Champions? No sé, lo veo de pronto, por lo menos en unas semis, puede ser en unas semis, pero yo pienso que este año le deberían apuntar a la Champions sí o sí. O sea, ya es un torneo que no se gana hace 5 años,
ya es hora de otra vez ir a buscarlo. La Pokal y la Bundesliga creo que a media máquina, por así decirlo, se puede ganar. No voy a decir que es fácil, pero creo que a media máquina se puede ganar, se puede pelear el título. Camilo, ¿tú cómo ves este panorama de competiciones en esta temporada 25-26 a nivel doméstico y a nivel europeo? Bueno, vale, yo veo a nivel doméstico, pues al Bayern, pues gran favorito en lo que viene siendo ahorita la Supercopa y la Bundesliga, ¿no? Como comentaba anteriormente Harold, realmente en este momento no siento que haya un rival muy duro en Bundesliga. Creo que en este momento el más duro vendría siendo el Stuttgart, si se mantiene con los jugadores que tiene, porque pues el Dortmund no es ahorita muy de tema, aunque tiene muy buen 9 que es Guirassy. Y el Leverkusen, pues realmente se desarmó demasiado. Entonces, pues lo que se sufrió la temporada pasada, que era la lucha de los Bayern, no lo vamos a ver esta temporada. Entonces, por ese lado, yo veo al Bayern favorito. Con la Pokal, yo espero que se vuelva a ganar, porque pues ya han pasado 5 años y el Bayern ha tenido descaches que pues uno no quería que pasaran, ¿no? Lo eliminó un equipo de tercera división, luego uno de segunda, lo ha eliminado también el Leverkusen. Entonces yo creo que es un momento también para pensar y recuperar el título de Copa, pero pues toca ver también qué ocurre durante la temporada, ¿no? Porque pues realmente la nómina está un poquito corta y también tenemos jugadores claves como Davis y Musiala lesionados. Con la Champions, pues creo que también es muy temprano para decir qué va a ocurrir. Yo espero que el Bayern haga una buena presentación y a ver si logramos también salir de esa esfera de los últimos años que nos hemos mantenido en cuartos, salvo la semifinal con el Madrid en 2024. Entonces, pues esperar a ver cómo se desarrolla el torneo, ¿no? Pero que seamos favoritos de este momento, yo diría que aún falta. Toca ver cómo se desarrolla el juego. Y antes de darle la palabra a Johnny y a Fabio respectivamente, bueno, yo considero que es evidente, y creo que todos lo hemos visto, y bueno, cualquier persona que esté medianamente empapado con la Bundesliga, el proyecto más sólido a nivel de nómina y de funcionamiento es el FC Bayern, es decir, yo veo que esta Bundesliga es muy lograble, por no decir que obligatoria, ya que de hecho es siempre el máximo objetivo del club y desde luego mantener el dominio a través de la Pocal también es importante y de la Supercopa por un concepto que yo he defendido mucho en este podcast y es la regularidad. Mientras el equipo sea más regular y sea intenso y mantenga una estructura de juego, ese tipo de espejo o algunos de esos elementos de ese espejo de juego siempre los va a reflejar en Europa en mayor o en menor medida. Entre el equipo tenga mayor regularidad y un rendimiento muy uniforme, muy estándar y en mi humilde opinión, muy dominante en Alemania, es algo que también en cierto modo, más allá de que los rivales son de otro fuste, se va a ver reflejado en Europa, así que por mí tendría que ser tripleta en Alemania, arrancando desde este sábado, con todo el respeto que me merece el Stuttgart, que me parece uno de los proyectos más interesantes por parte de Sebastián Genes, jugadores como Nick Boltemade, que a propósito sonó mucho para llegar al FC Bayern, Angelo Stila, y bueno, un equipo que funciona muy bien, un fútbol muy atractivo, no obstante considero que el FC Bayern es muy superior en nómina, y de Champions yo considero que la clave y sin querer copiar el modelo, va a ser el trabajo que se haga después del parón de invierno. Y me remito a lo que hizo Luis Enrique. Luis Enrique decía que la gran clave de él fue dar más días de descanso a sus jugadores para que remataran ese segundo tramo de la temporada al nivel que terminaron. Ganaron la triple corona, la ganaron muy bien, muy sólidos, muy solventes y creo que no estoy diciendo que se copie, pero sí deberían tomarse algunos elementos interesantes porque hay que decirlo y creo que para ninguno de nosotros es un secreto y para los hinchas del FC Bayern que siempre el equipo está jodido en marzo o abril. Nos llega la plaga de lesiones, donde tenemos de baja 7, 8 jugadores. Espero que eso no pase a través de la planeación y la gestión de nómina en esta oportunidad y que se pueda llegar, no estoy diciendo que al título, aunque debería ser un escenario que hay que planteárselo seriamente, como dice Harold, y siempre el FC Bayern tiene que competir por todo, pero sí al menos gestionarlo de la mejor forma. John, ¿tú cómo ves el panorama de objetivos en esta temporada?
Bueno, como dicen últimamente las figuras y los dirigentes del equipo, pues el Bayern siempre va a las competiciones con el objetivo de ganarlas. Que sí me parece un poco soberbio hablar de una obligación del equipo de ganarlos, pero yo sí, por lo menos ya como lo han mencionado, sin extenderme mucho, vamos por la Supercopa, la Pokal y la Bundesliga. También estoy de acuerdo con lo que dijo Camilo. Me parece que la Pokal es la prioridad del club esta temporada. Y pues la Champions, como siempre, pues tiene muchas variables que son difíciles de controlar. Que sí ganarla es un prestigio grandísimo, pero pues lograrlo es muy complicado. Sí, totalmente cierto y más con este formato que es tan complejo y a veces tan errático en ciertos momentos. Fabio, ¿tú cómo ves estos 4 objetivos de la temporada para el FC Bayern? Alejandro, como mínimo, pues tenemos estas 3 copas que todos han dicho, la Bundesliga, la Supercopa el próximo sábado y, y la Pokal que ya nos hace falta. Eh, Algo muy bueno es que pues, de los equipos grandes de la Bundesliga, el Bayern fue el que más conservó su plantilla. Salieron muy pocos jugadores, entonces eso puede ser un plus con los otros equipos que se han desarmado tanto. Hay que ponerle ojo a la Pokal, pues últimamente hay partidos muy random y terminamos eliminados siendo superados por equipos de divisiones menores. Entonces sí hay que ponerle como un ojo ahí de que no nos vaya a pasar esta temporada. Y la Champions, pues es indescifrable decir cómo vamos a llegar, cómo van a llegar los demás equipos. Hay que esperar cómo se van a dar los enfrentamientos. Y pues como siempre, siempre le apuntamos a volverla a ganar. Entonces, con la Champions hay que esperar, pero mínimamente sí, las 3 copas sí las debemos obtener esta temporada. Y bueno, llegando ya al elemento final de este podcast, el partido que nos aglutina y que nos tendrá reunidos el próximo sábado, Supercopa entre el Stuttgart y el FC Bayern en el Mercedes-Benz Arena, este estadio de Stuttgart. Un partido muy curioso y esto sobre todo se lo digo a gente que no sigue la Bundesliga y que de pronto llegue a este contenido por el tema de que, bueno, Luis Díaz juega en el FC Bayern y se están familiarizando no solo con el entorno Bayern, sino con lo que son las competiciones y los clubes que compiten en Alemania. Creo que es un partido interesante porque creo que me lo han oído muchas veces, de hecho lo acabo de decir, Stuttgart para mí es uno de los equipos que mejor juega en Alemania, un proyecto deportivo muy sólido, muy claro, muy conciso. Sebastián Genes me parece un gran técnico, de los mejores técnicos alemanes probablemente del último lustro, con varios jugadores muy interesantes y que van a intentar hacer lo posible por dar esa sorpresa, porque creo que si bien el FC Bayern es el gran favorito, el Stuttgart va a jugar de local, esto no es un elemento menor, y van a intentar hacer lo posible por llevarse este trofeo. Fabio, ¿tú cómo ves esta coyuntura de que el Stuttgart sea local con su público, con su gente? ¿Cómo crees que se va a desarrollar el partido? Y danos un marcador, por favor. El Stuttgart, como dices, últimamente ha sido un buen proyecto, ¿cierto? Eh, Tiene varios jugadores que juegan en la selección alemana. Tenemos a Stiller, a Undab, a Lewin, que últimamente fue convocado. Creo que será un bonito partido. No va a estar fácil, va a ser un partido duro, pero el Bayern gana 2-1. Wow, 2-1 con pronóstico y todo. Harold, ¿cómo ves a Stuttgart como rival de esta Supercopa? ¿Cómo crees que se desarrollará el partido? Y porfa, darnos un marcador. No, muchachos, pues lo que ustedes han dicho ya sobre el Stuttgart, opino lo mismo. O sea, la última Bundesliga fue uno de los mejores equipos. Para mí fue el equipo más regular del último año
del último, del último torneo de Bundesliga. Para mí fue el equipo más regular. Hizo un buen torneo europeo también. Tiene una base todavía muy sólida con el entrenador, lo que estabas diciendo. Veo que el partido va a estar muy, muy complicado en la mitad de la cancha. Si el medio si no se maneja con cuidado, no se maneja con calidad, pienso que ahí el Stuttgart nos puede hacer bastante daño. Y lo que digo, yo no veo al Bayern muy, muy fuerte en defensa, entonces por ese lado nos podrían hacer bastante daño. Siento que el partido la clave va a estar ahí en el medio. Esperemos que Kimmich esté bastante fino y el que juegue con él, sea Laimer o Goretzka, que estén bastante finos ahí. Un pronóstico, yo también digo que el Bayern gana 2-1. También opino lo mismo, el partido va a estar apretado. Estamos vislumbrándolo bastante parejo y creo que, bueno, es una perspectiva bastante obvia por cómo llegan estos equipos. Camilo, ¿cómo ves al Stuttgart jugando de local en su casa en esta Supercopa? Y porfa, darnos un resultado. Bueno, que sean locales puede beneficiar, pero pues también hay que tener presente que en el último partido que jugaron de local de la Bundesliga quedaron 3-1 perdiendo con el Bayern, ¿no? Entonces, pues no hay que por ese lado tener tanto miedo. Aparte hay que comentar que pues tiene una baja sensible que pues es Stiller, ¿no? Stiller me parece que es un jugador muy vital para este equipo, pero igualmente hay que igualmente tener cuidado con el ataque, ¿no? Lo que es un Undav y un Voltemade. Entonces yo apostaría también por un partido cerrado. Yo espero que la defensa esté a la altura. Comparto lo que dijo Harold, que es importante el buen control en el medio y esperemos que lo que son Olise, el mismo Lucho y Kane estén finos. Entonces yo apostaría un 2-0 a favor del Bayern. 2-0 cambiando el pronóstico que nos habían dicho tanto Fabio como Harold. John, ¿tú cómo ves este partido de Supercopa del próximo sábado? Y porfa, danos tu pronóstico. Bueno, yo espero un Bayern dominante, poca acción por parte del Stuttgart y ojalá muchos goles del Bayern. Y yo le doy un 4-0 para el Bayern. Wow, es recontundente, parce. Yo ya para finalizar, creo que el Stuttgart es uno de esos equipos que nos quedan bien. Y nos quedan bien porque es uno de esos equipos generosos, no es particularmente un equipo defensivo, o si es defensivo lo puede hacer por algunas fases, pero teniendo en cuenta que son locales y en ese sentido muy filosofía, Sebastián Genes, el técnico, va a intentar tener el balón e ir para adelante. Y creo que ese tipo de juego, reitero, es muy beneficioso para nosotros porque nos va a dar espacios. Le va a dar espacio a Olise, le va a dar espacio a Lucho Díaz, a Harry Kane, y creo que en ese contexto, salvo algo particular que ocurra, y con esta novedad que nos dice Camilo, que yo no sabía que no iba a estar Angelo Stila, de hecho aquí nos lo dice Harold también en el chat interno, que tampoco sabía, no conocía eso, creo que hay una gran probabilidad de que, digamos, que el partido quede un 4-1, lo veo como un 4-1, ojalá, ojalá se nos dé y desde luego que sea el primer trofeo de la temporada. Antes de terminar, una ronda rápida de pregunta para todos, titular esta temporada, Camilo, ¿Urbik o Novia? Uy, pues la verdad ya por tiempo y por proyecto sería bueno que Urbik sea el titular. Yo apostaría más a Neuer en partidos como de Copa Champions. John, ¿Urbik o Novia? No vea, no vea. El mejor de todos los tiempos tiene que seguir jugando de titular hasta que él mismo ya diga que ya no puede más. Que a propósito, se está comentando que Manu le apunta al Mundial de 2026, al menos como una alternativa. Eso fue algo que leí en Bild hace unos días. Me sorprende porque él ya se retiró oficialmente de la selección. No sé por qué desde Bild dijeron esto. Me llamó muchísimo la atención. Harold, ¿Urbik o Noya? Yo estoy más por el lado de Camilo también. Yo pienso que Manu debería jugar Champions y Pokal y darle la titularidad a Urbi.
pienso que ya es momento de que haya un recambio en la portería. Noya es un arquero de garantías, todos lo sabemos, como dice John, el mejor arquero de la historia, pero pues no va a ser eterno, ¿cierto? Ya es hora de irle dando la confianza al chico y siento que teniendo al lado al mejor arquero de la historia puede aprender mucho y puede eh, sacar todo el potencial que tiene, pero para eso también necesita minutos. Yo me la jugaría con Urbik de titular en la Bundesliga y no ya en los otros dos torneos. Fabio, Urbik o Noya para esta temporada. Bueno, yo estoy con John, creo que va a seguir Novia en el arco como titular, pero sí les voy a decir algo. Creo que a Urbik, al contrario de Camilo y Harold, ahí lo van a poner a tapar los partidos de Pokal. Y después de mitad de temporada creo que va a ser titular. Creo que todavía falta que Neuer lo amolde, porque como bien sabemos, Neuer fue el que literalmente lo contrató. Entonces creo que después de mitad de temporada vamos a tener más titularidades de Ulvik. Por mi lado, yo no descartaría una figura que en su momento manejó José Mourinho en el Madrid, rotando a Iker Casillas y a, bueno, se me olvida en este momento el otro portero que tenía, Y que a ser Diego recuerdo. López, ¿no? A López. ¿López? Sí, López. Diego López. Sí, Diego López. López. Eso, Sí, Diego cuando la López. lesionó Arbeloa. Exactamente. Que era una gestión donde muchas veces rotaban casi que de forma continua, aunque López era más titular que Casillas, pero se le daba también su peso importante. Creo que sería interesante hacer eso, porque por un lado, si a Urbik no se le comienza a dar responsabilidad, ¿cuándo se la vamos a dar? Yo creo que es importante que se le dé responsabilidad y ojalá con un mentor como Manu. Creo que es una figura que se ve desde el club desde la temporada pasada, es decir, que tu mentor, que tu maestro sea el mejor portero de la historia, carajo, creo que es una posición privilegiadísima. Creo que no la teníamos en el club desde ese binomio Rensing-Kahn, que lamentablemente salió mal, y que espero que en esta oportunidad no se dé así. Creo que Urbic es un tipo con muchas condiciones. Entonces, en ese orden de ideas, yo quisiera ver a Urbic más de titular. No obstante, quizás en partidos muy puntuales, sí me gustaría ver desde luego a Manu, porque Manu de todas maneras sigue siendo lo que es. Y creo que a nivel de manejo de pies con el balón en los guayos, creo que no hay mejor portero en el mundo que Manu Noya. O sea, es un tipo que perfectamente podría ser un jugador de campo. No he visto otro portero con esa ductilidad a la hora de sacar el balón, de jugar, incluso hasta de regatear. Es impresionante lo que hace Manu y en ese sentido es un arquero que nos queda muy bien a nuestro estilo. Señores, agradecerles que hayan estado aquí en este regreso de Soy Bávaro Podcast. Camilo, sé que ustedes van a hacer una juntada el próximo sábado para el partido de Supercopa. Por favor, comentaron las coordenadas, cómo puede llegar la gente que quiera asistir a esta juntada de esta final entre Stuttgart y el FC Bayern. Claro que sí, Ale. Todos están invitados quienes se encuentren en Bogotá. Nos vamos a reunir a ver el partido a partir de la 1:30 en Eurosnack. Calle 85, número 19 a 24, muy cerca de la estación de Transmilenio de Calle 85. Están todos cordialmente invitados. Ahí estaremos tanto los fans de FC Bayern Colombia como Mía San Rod País Colombia. Claro que sí, parcerito, y porfa, coméntanos tus redes sociales para la gente que quiera seguirte y también las redes sociales de FC Bayern Colombia. Claro que sí, Ale. Pueden encontrarme tanto en Instagram como en Twitter como @canfuentes37 y pues los invitamos a seguir a FC Bayer Colombia en sus diferentes redes sociales como Facebook, Twitter y demás. Claro que sí, parcero Harold, siempre un privilegio, mi hermano, escucharte. Opiniones como siempre muy interesantes, muy bien fundamentadas. Compadre Harold, ¿cómo son tus redes por si quieres que la gente te siga? Alejo, parcero, muchas gracias por la invitación y nada, me sentí muy cómodo como siempre aquí hablando con ustedes. Ya llevaba bastantes días sin estar acá con ustedes acompañándolos. Solamente tengo Instagram, aparezco como Harold Keifer. Y nada, parce, ojalá que el partido del sábado salga muy bien y los que se vayan a reunir la pasen muy bien.
Claro que sí, juntada a la cual espero, ojalá en la medida de mis posibilidades, asistir. Fabio, porfa, tu despedida, mi hermano, conclusiones y cómo son tus redes sociales. Pues de despedida, espero que estemos disfrutando del primer título el próximo sábado. Aparte sería el primer título de Lucho Díaz ya con el Bayern. Desde Medellín mucha fuerza y que les vaya muy bien en la junta allá en Bogotá. Y mis redes sociales, tanto Facebook como Instagram, es Fabio Montoya Álvarez. Para que sigamos a Fabio, un gran fanático de estos colores, y John Dederle, parcerito, como siempre, un gusto tenerte acá, siempre muy fiel a este proyecto, dándonos tus puntos de vista. Porfa, una conclusión final y cómo son las redes de Mia Sanrod Baisk. No, como siempre el gusto es mío, Ale. Gracias por la invitación y pues nos pueden encontrar en X, en Instagram y en Facebook como Mia Sanrod Vice Colombian, con K. Ya saben, Mia Sanrod Baisk, Colombian con K, para que sigan a este importante fan club oficial del FC Bayern aquí en este país. Y sin ser más, siempre agradecerles a ustedes por su tiempo, a las personas que han estado escuchando. Y como siempre digo, Mía San Mía, somos quienes somos. Soy Bávaro. Nos escuchamos en un próximo podcast. Hasta pronto.